También, por favor. Sí. Bueno, vamos a hablar de algo muy importante que veníamos anticipando desde el inicio del programa, que tiene que ver con los casos de abusos a niños, niñas y adolescentes. Especialmente porque ya son varios los especialistas con los que venimos hablando. Charlamos este año con la gente de UNICEF, charlamos este año con la gente de la justicia de menores, y todos están preocupados por esta cuestión. La Secretaría de Acceso a la Justicia está lanzando justamente una campaña informativa para que niños, niñas y adolescentes puedan saber qué derechos tienen ante la justicia para hablar de estos temas. Por eso está con nosotros, lo bauticé mal, el doctor Fabián Audín, secretario de Acceso a la Justicia del Superior Tribunal de Justicia. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para que todos entiendan, ¿qué es la Secretaría de Acceso a la Justicia? ¿Qué función tiene nuestro Poder Judicial? Sí, es importante recalcar que esta dependencia del Poder Judicial fue creada por una ley provincial, la Ley Cuarta número 44, que le da como función principal a esta oficina, es víctima del abuso sexual infantil. En este sentido, herramienta que el propio Superior Tribunal de Justicia, a través del dictado de acordadas, brinda a esta dependencia, con el propósito de que esta herramienta y este servicio sea y pueda trasladarse a la víctima en un sentido lo más amplio posible. Y cuando digo amplio, lo hablo más en el punto de vista de la asistencia, que sea integral. Cuando decimos una asistencia integral, notamos que la víctima, principalmente nuestros niños, después de haber sido víctimas de este tipo de flagelo, ¿no? Quedan en una situación personal y humana que el Estado debe encargarse. No solamente el Estado puede empujar a las víctimas a que hagan la denuncia y después desentenderse, sino que es deber del Estado de ocuparse principalmente de este sector, como dije, de niños, niñas y adolescentes. Desde esa base y desde ese fundamento, entendió el Superior Tribunal de que hay que abrir todas las ventanas posibles para recibir las denuncias, que los niños tengan la posibilidad de poner en conocimiento de la autoridad y los distintos organismos del Estado los hechos que están atravesando. Estos hechos de violencia sexual, ¿no es cierto? Desde eso, el Superior Tribunal dotó a esta dependencia judicial de una línea de asistencia directa, telefónica, gratuita, para niños, niñas y adolescentes que puedan denunciar estos tipos de... ¿Cuál es el número? El número es un celular que es el 375-3765 490 888 888. 490 888. De esa, sí. Sí, no, 65 la nueva característica, por eso. Claro, de esa manera no solamente pueden comunicarse con llamado telefónico, sino también a través de mensaje de WhatsApp. Ajá. Es más, la repercusión que tuvo en este sector vulnerable, recalco, fue inmediata. Hemos recibido mensajes de menores que nos ponían en conocimiento alguna situación que estaban atravesando, consultas, temerosos por la situación que estaban atravesando, y obviamente con todos los mecanismos y la estructura que esta oficina cuenta, se comenzó a tomar medidas en forma inmediata. Esto quiero recalcar articulando acciones tanto con los agentes fiscales de instrucción como con los jueces que correspondan. Es importante entender también que, no, como dije, no solamente a través de llamados, de mensajes de WhatsApp, sino a través de cualquier medio tecnológico. Silvia. Sí, pensando en este seno familiar en donde a veces ocurren, o de amistad, usted habla de un éxito de llamadas telefónicas, pero ¿cómo se puede acceder y llegar a ese niño? Porque no siempre se sabe que está padeciendo, que está viviendo esta situación. Llegan con los docentes, llegan con el vecino. ¿Cómo se accede para descubrir esta situación? Tu pregunta es eje principal del trabajo, no solamente en nuestra oficina, sino del entendimiento de la política que desde el Poder Judicial se viene bajando línea en este sentido. Llegar y conocer la situación que están atravesando nuestros niños, sabiendo el territorio amplio que tiene la provincia, sectores alejados, en donde muchas veces no hay la posibilidad o no tienen la información, como decían al principio, de conocer sobre su derecho, de que pueden hacer conocer.
la situación también de un temor fundado, de poner en conocimiento esta situación, ha demostrado que resulta sumamente necesario de todos los organismos del Estado estar atentos a este tipo de situaciones. Como bien decías vos, los establecimientos escolares resultan ser un vínculo fundamental con nosotros, que de esta manera tratamos de que cuando perciban un hecho, muchas veces también debemos entender que los maestros, los directores, muchas veces también en los establecimientos de salud, hay un cierto temor o una preocupación en el sentido de decir, de involucrarse, denunciar esta situación y de esta manera después tener que asistir a los juzgados, tener que declarar. Pero sin perjuicio de ello, que como agentes públicos del Estado tenemos la obligación, nosotros tratamos de que esas personas al menos nos pongan en conocimiento. Actuamos de esa manera, a través de los fiscales con medidas preliminares, porque muchas veces hay que hacer algún tipo de diligencia para conocer la realidad de los hechos, para luego si en el caso que corresponda, iniciar la instrucción formal. Pero resaltar nuevamente el sentido de esa situación de nuestros niños que por ahí no tienen acceso a un medio donde poner en conocimiento su situación y de esta manera recibir obviamente la asistencia y poder recuperar su vida normal. Marce. Usted hablaba de situaciones o los sectores más vulnerables, sectores más pobres, que son los que más sufren, obviamente, lo que más... ¿Cómo llegar con estas campañas como para que sepan cómo están llegando con la educación, con los docentes, para justamente apuntar a estos sectores más vulnerables? Sí, también, como dije al principio, desde el Poder Judicial de la provincia de Misiones se vienen llevando adelante un montón de campañas en este sentido. Uno de los programas muy importantes que desde el Centro de Capacitación del Poder Judicial se realiza es el que se denomina Jueces en la Escuela, en donde los jueces de violencia familiar, los jueces penales, los jueces correccionales y de menores van y brindan charla informativa a nuestros niños, que eso resulta muy importante. Y ahora en este sentido incluir también la información sobre esta línea telefónica, que no solamente se limita con una línea telefónica, sino también que existe en correo electrónico contame@jusmisiones.gov.ar, donde también recibimos planteos. Pero quiero aclarar que muchas veces también los llamados y la entrevista que tenemos a través de estos dispositivos tecnológicos es para realizar consulta. La población por ahí necesita también un centro donde encontrar una respuesta inmediata. Y vale también a modo de comentario que desde otra provincia inclusive hemos recibido llamados, donde nos hacen consulta. ¿Qué pasos tomar cuando tienen conocimiento de que su hijo o de algún niño que conocen está atravesando por una situación de abuso sexual? A mí me gustan los números. Y en base a lo que usted planteaba al inicio, de que en esa recorrida y en esa búsqueda de personas que necesitan esa puerta en la justicia, me gustaría saber qué porcentaje hay del caso de violencia de género, de abuso y sobre todo pensando en lo que Silvia también planteó. ¿Cuántos de esos se generaron en el seno intrafamiliar? ¿Cuántos se pueden haber generado en el ámbito del círculo más cercano a la familia, ¿no? No le pido números exactos, pero sí por lo menos porcentajes como para tener una idea. Sí, mirá, tenemos los números exactos. Podría resumirte, por ejemplo, como ya se cerró el ciclo anual del año 2023 y la importancia de que esta Secretaría de Acceso a la Justicia cuenta con sedes en las demás circunscripciones judiciales, Puerto Rico, El Dorado y Oberá, en donde desde la primera circunscripción te puedo decir que de los 400 casos que tuvimos de asistencia a víctima del delito, el 25% y un poquito más resultaron ser niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Y de ese número, de ese porcentaje, que a mi modo de entender es alto dentro de la totalidad, que más del 25% sean víctimas niños, que sabemos, al ser un sector vulnerable, no pueden defenderse, están la mayoría de los casos, como bien decís vos, sometidos por personas del entorno o sobre alguna persona que tiene algún rol de autoridad sobre ellos. No solamente el entorno familiar, sino muchas veces de otros lugares donde los niños participan y de esta manera
hace de que ese temor aún se acrecente más. Entonces es importante resaltar, y este número ha sido uno de los fundamentos de la acordada del Superior Tribunal de Justicia, la acordada número 72 de este año, que a principios del mes de mayo crea esta línea telefónica, con la preocupación del Poder Judicial de que nuestros niños tengan un acceso directo a un organismo donde poner en conocimiento su situación. Estos niños, a partir de esta situación, si se llegara a comprobar, no pueden estar más en ese espacio, en ese lugar, en ese seno familiar. ¿A dónde van? ¿Cómo se los contiene? Y sobre todo, ¿cuánto se tarda en dar ese paso que cuenta Silvia? También acá vale aclarar de que la Secretaría de Acceso a Justicia no solamente cuenta con profesionales abogados, tiene un equipo interdisciplinario con profesionales de otras ramas, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, médicos inclusive, que de manera conjunta tratan de brindarle una asistencia inmediata y personalizada. Y ahí no hay forma de escaparse de esta actuación del Estado, porque la ley lo establece. Nuestra ley provincial establece que esa asistencia sea inmediata y personalizada. Desde el primer momento que recibimos el planteo o tomamos conocimiento de esa noticia, de este crimen, por así decirlo, comenzamos a actuar en forma inmediata. Obviamente, con todas las pautas que nos dan estos casos, que es darle intervención a los jueces que correspondan. Y de esa manera sí poner al servicio de este niño todo el equipo de la Secretaría de Acceso a Justicia, de la línea de asistencia a niños, para que puedan recibir esa contención, esa asistencia temprana. Y de ahí hasta decidir si hay que sacarlos de ese ámbito. Sí, inclusive en innumerables situaciones tenemos que sacarlo del ámbito donde están siendo víctimas o de alguna manera donde están siendo agredidos en su integridad, y el juez es la persona que, con todos los elementos que nosotros recaudamos de esa información, elevándole al juez no solamente la denuncia y el planteo que esa persona hizo, sino también otro elemento que hacen a la situación de riesgo que hay. Entonces, de esos elementos el juez va a tomar las mejores medidas, hasta inclusive disponer que quede bajo la guarda de otra persona adulta que en conocimiento y de esa manera. El caso más extremo es que tenga que ir a un hogar convivencial, digamos. Se busca siempre el ámbito familiar como para contener, creo. Totalmente, siempre se considera también en estos casos el interés superior del niño. Y el interés superior del niño es que no se lo revictimice aún más con la medida que se toman en estos casos, sin perjuicio de que obviamente hay que cortar ese círculo de violencia. Marce. Sí, estaba pensando, bueno, cuando se revictimiza justamente y se llega al extremo o se llega a una cámara Gesell, en muchos casos tratan de a veces evitar esa cuestión, digo, en la revictimización y exponerlo a los chicos, como vivimos en algunos casos también de llegar a ese extremo. ¿Cómo se aborda este tema desde la justicia? Sí, totalmente. Nosotros también acá me gustaría aclarar que por ahí nosotros intervenimos en los casos en que nos ponen en conocimiento. Sí. Aquellos casos apelamos a la sensibilidad de los funcionarios magistrados que reciben la noticia de un hecho de esta característica y nos ponen en conocimiento para que comience nuestra actuación, con obviamente el conocimiento del juez de la causa. Porque, como bien decís vos, existen medios probatorios, como es la Cámara Gesell, que son de vital importancia para resolver esta situación. Entonces, de esta manera no podemos tampoco contaminar esos medios probatorios, pero sin perjuicio de ello, recalco, lo que importa es el interés superior del niño. Y de esta manera el Poder Judicial brinda profesionales capacitados al efecto para que acompañen a ese menor en todo el trance del proceso y hasta su posible recuperación, ¿no es cierto? Es cierto que los juzgados de familia, de violencia familiar, están desbordados, ¿no? Sí. Uno habla con los magistrados, con los fiscales y dicen que están abarrotados de casos. ¿Se ha hablado, se ha abordado esta cuestión como para que no se deje pasar mucho tiempo, principalmente porque una mujer que denuncia el caso de violencia o un niño que se anima a contar lo que está viviendo de abuso, ya tomó un gran paso? Y tal vez si no encuentra, no ve a ese juez actuando rápidamente, puede volverse un boomerang, ¿no? Y la cuestión empeorar. ¿Se habló con los jueces como para que tomen cartas en el asunto de manera más inmediata?
Sí, ciertamente tampoco podemos dejar escapar que por ahí en el trabajo diario que desde los distintos órganos judiciales se viene llevando adelante, existen cuestiones a mejorar, eso no podemos dejar de lado. Una de ellas sí es la celeridad y es lo que muchas veces las personas nos plantean desde este punto de vista. Pero no quiero tampoco dejar de decir que en estos casos, tanto de violencia familiar como de abuso, las medidas son inmediatas. Las medidas en los casos de violencia familiar que decís vos están explicitadas en la ley. El juez con la denuncia que nosotros tomamos en nuestra oficina, con el informe de riesgo que elaboramos con el equipo interdisciplinario, porque acá también quiero resaltar que no solamente se eleva al juez de violencia familiar la denuncia, como conocemos el formulario, sino también con un informe de riesgo que le da al juez la pauta de cómo es la vida total de esta persona, o si atravesó solamente este hecho de violencia, con el propósito de que las medidas no afecten a la familia, porque también sabemos que al intervenir el Estado, hay vínculos que se cortan y que después cuesta recuperarlos, sin perjuicio de que a lo mejor ese agresor necesita terapia, que hasta en esos puntos los jueces se ocupan de disponer medidas terapéuticas para no solamente el agresor, sino todo el grupo familiar, para que la familia y el núcleo familiar se conformen nuevamente si es posible. Bien, con respecto a lo que decía, las personas que abusan sexualmente, ¿reinciden? Digo por los casos y la experiencia que ustedes tienen. Sí, nosotros y desde nuestra oficina, que somos una oficina de asistencia a la víctima, entendemos que sí, que en los casos de los victimarios principalmente están, por así decirlo, con una protección de su derecho por encima, y esto no lo digo a nivel provincial, sino a nivel nacional, sabemos. Los agresores tienen la posibilidad de contar con abogados gratuitos de parte del Estado. Nosotros trabajamos con distintos ministerios de derechos humanos, distintos organismos, inclusive hasta en un momento con el Colegio de Abogados, para que las víctimas tengan esa asistencia letrada, en forma gratuita, en forma inmediata. Entonces, es importante lo que vos decís en cuanto a que la víctima necesita el apoyo de mayor medida del Estado. Claro. Entonces, esa reincidencia que puede ocurrir la vemos muchas veces en los planteos que nos hacen de manera constante la víctima del temor que tienen, hasta inclusive cuando cumplen la condena. Claro. Porque después de haber sido condenado, tienen un cierto lapso de prisión o privado de su libertad, después salen obviamente habiendo cumplido la condena y el temor continúa en la víctima. Y ahí es donde trabajamos desde nuestra oficina para que desde el propio juzgado que intervino ya en esa causa o el tribunal que lo ha juzgado, se tomen medidas de protección para la víctima, para que tenga esa tranquilidad de que no suceda nuevamente el hecho. Como vos decís, la reincidencia por algo se estudia en el derecho penal. Claro. Una opinión de carácter personal, yo no sé si tiene que ver mucho con la técnica y tal vez no tan científicamente. Pero ¿qué nos está pasando como sociedad para que el 25% de las causas que hayan tenido tengan que ver con los abusos a niños, niñas y adolescentes? ¿En qué estamos fallando? Sí, yo creo que es un problema y un flagelo que no solamente se da en nuestro territorio, sino en todo el mundo. Es el caso conocido ahora que estamos viendo en Corrientes, de Loan, en donde es muy posible que haya sido víctima de trata, y cuando decimos víctima de trata, con intenciones de abuso sexual posterior. Ojalá Dios quiera que no sea así, pero realmente la pregunta que vos hacés es muy importante. ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué nos pasa como sociedad de que nosotros, en vez de cuidar a nuestros niños, y cuando digo nosotros, como sociedad en su generalidad, los agredimos? Aún peor con este tipo de delitos que son gravemente ultrajantes para la persona humana, porque vemos en el día a día de que es muy difícil recuperar a una persona después de este tipo de padecimientos. Sí, son heridas que no sanan, quedan siempre secuelas, ¿no? Si hablamos de la problemática, dividimos la provincia, sobre todo la provincia norte. ¿Qué es el lugar donde más hay que hacer foco? ¿Zona norte, sur? ¿Cuál es la zona más preocupante?
Y nosotros vemos, después de todo este tiempo que estamos llevando adelante esta tarea de brindar asistencia a la víctima, que en el caso puntual del abuso sexual infantil, la problemática mayor se da en el norte de nuestra provincia. Hoy en día la quinta circunscripción, San Pedro, San Vicente, donde tenemos casos de niños que realmente, sumado al hecho que atravesaron esta situación de violencia sexual, la situación de extrema pobreza muchas veces, como sabemos, el norte más el noroeste de nuestra provincia, por ahí la idiosincrasia, los límites con otros países, Brasil principalmente, hacen que sean muy cerrados a la hora de contar la situación. Mantenemos contacto directo y acá debo también resaltar la labor del juez de San Pedro de instrucción, el doctor Belda Palomar, que en todos los casos la primera medida que toman las causas que recibe es la asistencia a la víctima. Y eso es importante tener en cuenta, como yo siempre resalto, porque si a nosotros la víctima no nos pone en conocimiento su situación, o el funcionario que interviene en esta denuncia nos pone en conocimiento, no hay forma de que actuemos y de que despleguemos toda esta herramienta que tenemos para la víctima. Entonces es importante y los centros, como dije, de educación, las escuelas, que actuamos, también el hospital de pediatría muchas veces nos pone en conocimiento situaciones que ellos si detecta daños físicos, ¿no? Y claro, y ante la pequeña duda hay que dar intervención al organismo pertinente, eso hay que entender, que no quedarse y, como decía vos, involucrarse. Claro. Exacto. O sea, puede hacerlo un familiar, un vecino que esté observando. ¿Las denuncias pueden ser anónimas? No, en estos casos no, porque son denuncias penales, las denuncias penales, pero sí, como está buena esa pregunta también. Puede ser anónimo. Claro, el anoticiamiento, que nos anoticien de que yo les mando un WhatsApp y diga, en tal lugar puede estar pasando nosotros esto. No dejamos pasar ninguna situación. Hemos recibimos en forma constante correo electrónico de personas que no quieren dar el nombre, como yo decía, por algún temor fundado. Sin perjuicio de ello, nosotros nos encargamos de no quiero decir investigar, porque estaría traspasando ya las funciones de otras dependencias judiciales, claro, sino lo que hacemos es tomar la medida pertinente, y si entendemos que obviamente puede haber la sospecha de un delito de esta característica, poner en conocimiento en forma inmediata al fiscal. Bien, para la gente, sobre todo aquel que va a tomar nota de este 3765-490888 o 490888, ¿en qué horario suelen responder o contestar o decir recibimos, tomamos nota? Porque por ahí hay gente que escribe a la noche, gente que se anima de madrugada y no tiene respuesta y dice, este número no sirve. ¿En qué horario tienen atención? Bueno, el Superior Tribunal de Justicia dispuso, cuando creó la línea de asistencia a niños, niñas, adolescentes víctimas de abuso sexual, que este dispositivo esté abierto las 24 horas, los 365 días del año. Pero cuando decimos que pueden comunicarse en cualquier momento del día que fuera, a cualquier hora, durante todo el año, quiero también resaltar que no es solamente que va a haber una persona que le va a entrevistar y la va a escuchar. Por eso se llama la línea Contame, porque es solamente para que el niño pueda poner en conocimiento, o algún adulto, el conocimiento de la situación de este menor, pero también que el equipo actúe. Entonces, no es solamente que la línea está abierta a las 24 horas todo este tiempo del año, sino que también todo el equipo está a disposición. Tenemos competencia en todo el territorio de la provincia de Misiones. Tenemos esta sede, como dije, y de esa manera se comienza a actuar en forma inmediata, sea el punto cardinal que fuere de nuestra provincia. Bien, si yo escribo, ¿qué dato no debo obviar, que es importante para que ustedes disparen la actuación? Sí, nosotros lo que tenemos ya es una suerte de protocolo de trabajo, una guía, en donde se le van haciendo preguntas clave a la persona que estamos manteniendo esa entrevista, y que son obviamente datos que siempre se le aclara también a la persona, que son de carácter reservado, tenga esa tranquilidad, pero sí obviamente conocer los datos personales de esta persona que está noticiándonos, y también del niño, niña o adolescente que está siendo víctima, la jurisdicción donde vive obviamente,
porque como decía antes, nos ha tocado situaciones de personas de otra provincia, que ya escapa la jurisdicción de la provincia de Misiones, pero eso no quita de que si nosotros ya con otro organismo del Estado de otras provincias contactemos y pongamos en conocimiento para que se actúe, ¿no? ¿Les ha pasado de casos de falsas denuncias? Porque hay gente que está tan al cohete a veces que utiliza estas herramientas para plantear cosas que nada que ver. Sí, efectivamente existen casos en donde plantean una situación y ante el requerimiento de mayores datos ya no recibimos más respuestas y nos damos cuenta de que a lo mejor se están aprovechando de esta posibilidad, de esta ventana que está abierta para toda la comunidad, pero bueno, como yo digo, si esta línea que se creó y con mucho beneplácito, lo digo desde el Poder Judicial, desde el Superior Tribunal, para que nuestros niños puedan acceder de una manera más, valga la redundancia, accesible a poder contar su situación, lleva a que por más que sea un solo caso ya tiene valió la pena. Por importancia. supuesto. Absolutamente. Sí. Porque también resaltar que nos genera mayor gasto presupuestario esto. Uh-huh. Porque la Secretaría de Acceso a Justicia ya cuenta con equipos de profesionales. Entonces toda esa estructura se pone principalmente en la actuación para la defensa y protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y también la preocupación del Poder Judicial de la provincia de Misiones en la prevención. Eso es importante. Sí. Bien. Repetimos entonces, 3765 490 888 490 888. Y si es por mail, contame@jusmisiones.gov.ar. Dije bien. Perfecto. Doctor, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y después esperamos ver las estadísticas a fin de año. Seguramente. Sobre todo van a marcar claramente el uso de esta herramienta y sobre todo si podemos llegar a abordar más este tipo de problemáticas que realmente nos tienen en jaque a todos. Sí, absolutamente. Y por último agregar también de que, como decís, más allá de las estadísticas, la importancia que notamos ya desde los primeros días que comenzamos a avanzar y lo que no queremos es dejar de reforzar día a día el conocimiento que tengan nuestros niños de esta posibilidad. Eso. Vamos a ayudar en todo lo que podamos. Muchas gracias. Después de haberlo bautizado, ahora voy a decir bien, el doctor Fabián Audín, secretario de Acceso a la Justicia del Superior Tribunal de Justicia. Pausa y ya seguimos.